תן בי את שוכחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפני כס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
bendiga, que espero que lo pasen bien. Gracias a Dios, una nueva oportunidad de estar con la palabra de Dios. Antes de empezar esta palabra, quiero elevar una oración con vos para pedir a Dios su bendición por esto que vamos a estar compartiendo hoy, esta palabra que vamos a estar transmitiendo y compartiendo, porque entiendo que es muy importante para nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y rogamos que en el nombre de tu Hijo amado humildemente clamamos, nos hables por tu palabra. Tu Espíritu Santo, que es el autor, tu Espíritu Santo, que es el inspirador, tu Espíritu Santo, Padre, que es el que nos transmitió esta palabra, venga ahora con revelación sobre nuestras vidas, con poder, entendimiento e iluminación, de modo tal, Señor, que podamos entender lo que nos querés decir. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si tenés una Biblia a mano, en la versión que sea, como siempre decimos, vamos a ir buscando en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Vos podés ir a la primera hoja, ahí tenés un índice y ahí te va a decir qué página está el libro de Crónica. En el capítulo 34, los números grandes, en el capítulo 34, vas a ver que el título es el reinado de Josías. Vamos a estar hablando de un rey, el rey Josías. Podría hablar de cualquier otro rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Ezequías, Josafat, ¿sí? Josías. Hay muchos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. El mismo rey David, Usías, en la parte que buscó al Señor. Muchos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y muchos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios también, nos enseña la Biblia. Hoy nos vamos a enfocar en un rey para hablar de lo que estamos compartiendo en la palabra del Señor, este rey Josías. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, en los versículos 14, nos dice lo siguiente, así, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Te voy a estar leyendo algunos versículos, vos podés leer del versículo 14 en tu casa, luego hasta el versículo 33. Vamos a estar leyendo algunos versículos para ir adelantando la idea de la exposición de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice el versículo 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, porque el versículo 18 dice, además de esto declaró el escriba Safán al rey Josías, ¿no? Diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Dice la Biblia que en el versículo 21 el rey Josías dijo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Van a la casa de una profetisa, ¿no? que les da al rey Josías la palabra de Dios, y el versículo 23 dice, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Versículo 25 dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira. Dice, en cuanto al rey Josías, el versículo 27 dice, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste. En mi presencia yo también te he oído, dice
Jehová. ¿Sí? Dice que le refirieron esta respuesta al rey. El versículo 30 al 33 dice, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. El versículo 33 dice, 32 dice, hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Quitó, versículo 33, Josías las abominaciones de toda la tierra de los hijos, en la tierra de los hijos de Israel, que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, ¿no? Luego que se quitaron todas las abominaciones, se les pidió, se les obligó, se les exigió a los hijos de Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, Dios de sus padres, todo el tiempo que el rey Josías vivió. Lee toda la palabra de Dios, que te va a traer mucha bendición. Esta palabra del Señor, léela meditándola y buscando más de la presencia de Dios. Estamos hablando en la serie de Jesús en casa para orar, ¿sí? Tiempo de orar en casa, y estamos siguiendo el acróstico de la palabra oración. O oración, ofrendas de acción de gracias, ofrenda de acción de gracias. R, hablamos de reconocer a Dios. Con la letra A hablamos de confesar nuestros pecados delante de Dios y arreglar el tiempo para arreglar nuestro corazón delante de Dios. Hasta ahí lo hicimos en la semana pasada. Y hoy vemos con la letra C, cultivar nuestra relación basada en la palabra de Dios. Acá tenemos un interesante incidente que vamos a estar desarrollando. Nuestra pregunta es ¿cómo ejercer una respuesta positiva a la provisión de la palabra de Dios? ¿Qué ha pasado acá? Algunas cositas que tenemos que considerar. Mira, muchos tienen una Biblia. En la época bíblica era un rollo donde se escribían las palabras de Dios. Ahora las tenemos en formato libro, con tapa, blanda o dura, no importa. Pero tenemos escritas las Biblias en las palabras de Dios en tapas, blandas o duras, la tenemos allí para leerla con nosotros. Acá este incidente bíblico nos dice que el rollo, la palabra de Dios, estaba perdida y que fue hallada. ¿Dónde puede estar? Y en el templo de Dios. ¿Dónde va a estar la palabra de Dios si no es en el templo? Allí estuvieron estos reparadores del templo de Dios, arreglando la casa de Dios, y encontraron la palabra de Dios, el rollo de la palabra de Dios, la palabra de Dios dada para los hijos de Israel por medio de Moisés. Era la palabra de Dios que ellos tenían, la encontraron en el templo y se la llevaron directamente al rey. Ahora nosotros tenemos una palabra también de Dios, pero que no está perdida en un templo, sino que está perdida tal vez en nuestras casas. La tenemos ahí en la biblioteca y nunca hemos leído la Biblia. Está allí como una pieza de museo, está allí, sin haber investigado, indagado y leído qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios, dice este rey, que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y vemos por qué lo hizo así. Vemos por qué este rey llegó a buscar a Dios y vemos por qué este rey vivió para Dios. La primera enseñanza
que nosotros tenemos que ver acá es que para orar primero tenemos que escuchar y escuchar la palabra de Dios. Cuando vos lees la palabra de Dios, escuchás la palabra de Dios. Cuando ahora estás escuchando la palabra de Dios, escuchás la palabra de Dios. Cuando estás en tu auto o estás en tu casa haciendo tus tareas y pones un audio con la Biblia en audio, estás escuchando la palabra de Dios y eso va a generar una respuesta en parte, una respuesta de tu corazón para que vos ahora respondas a Dios en una oración generada por la misma palabra de Dios. Algo va a ser la palabra de Dios que va a generar una respuesta de oración en tu propia vida. Y es esto lo que yo te quiero dejar en esta hora. Lo segundo que quiero decirte también es que aquí la palabra de Dios dice que los reyes hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, hizo lo bueno delante de Jehová, y otros reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, y te dice por qué hacen lo bueno y te dice por qué hacen lo malo. Y la enseñanza es hacer lo bueno delante de Dios, es vivir con Dios, para el propósito de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué es ser bueno ante los ojos de Dios? Es obedecer a Dios y vivir para la palabra de Dios y depender de Él y poner la vida junto al Señor. ¿Qué es hacer lo malo delante de Dios? Es vivir independientemente delante de Dios, hacer la propia voluntad, vivir para uno mismo y depender de la propia fuerza de uno mismo para vivir por uno mismo independientemente de la palabra de Dios. Pero te tengo que decir algo, nadie es independiente. Esta es una trampa que el mismo enemigo ha puesto, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y tu enemigo ha puesto sobre la humanidad. El diablo mismo, el enemigo de Dios, le ha dicho al ser humano, al primer hombre, y también te lo dice a vos y me lo dice a mí, y se lo dice a todos los seres humanos, vive Dios y conoce Dios, que el día que vos comas del fruto y desobedezcas al mandato de la palabra de Dios, vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. Pero el enemigo no llegó a decirte, y no llegó a decirme, no le dijo tampoco a Adán que vas a ser como Dios, pero vas a saber el conocimiento del bien y el mal, pero vas a ser independiente y vas a tener consecuencias por tus propios actos. No se lo dijo, va a venir enfermedad, va a venir muerte, va a venir miseria y pobreza y vas a vivir ahora en un sistema donde te vas a apartar de Dios y vas a elaborar un sistema anti Dios que te va a apartar de Él. Mira, estoy escuchando en estos días de una palabra que he leído antes. Hasta ahora no lo he podido, no lo he compartido, pero de a poco lo voy a empezar a compartir porque lo leí, es verdad, y son muchos los testimonios que estoy escuchando y vos vas a estar escuchando también. El diablo, el enemigo de nuestras almas, trabaja en un orden, en un sistema que es un sistema anti Dios. Te lo explico así. ¿Qué es el mundo? Vos me preguntás, yo vivo en el mundo y vos vivís en el mundo. ¿Qué es el mundo según la Biblia? Si todos vivimos en el mundo, no vivimos en el planeta Marte, no vivimos en Júpiter, no vivimos en Venus, vivimos en la Tierra, vivimos en el mundo. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? ¿Qué significa la palabra mundo según la palabra de Dios? Cuando la misma Biblia te habla de mundo, te está hablando de un sistema espiritual. Te está hablando de un sistema, mundo, un sistema espiritual anti Dios, un sistema anti Dios que hace, que ciega a las vidas para que vivan una vida totalmente ajenas e independiente de Dios y hagan su propia voluntad y cumplan sus propios deseos. Les va a dejar tener religión, les va a dejar aparentemente adorar a Dios, les va a dejar creer, pero no va a someter el yugo, no va a someter la obediencia a la palabra verdadera de Dios. Es un sistema que tiene su representación en lo que se llama hoy por hoy, y acá está lo que yo te quería compartir, lo que se llama el nuevo orden mundial, un sistema de hace más de 500 años que están trabajando en organizaciones secretas, pero que ya no son tan secretas, ahora se hacen públicas, cada vez se hacen más públicos,
para llevar a la gente a traer miseria, pobreza, a traer esclavitud y a manejarte y a manipularte. Y vos me decís, ¿cómo? Mirá los noticieros y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Cómo ellos te manejan la información que ellos quieren, cómo quieren y en la forma que ellos quieren y no te están diciendo la verdad. Y vos tenés que manejarte por la obediencia de la palabra de Dios es la que te libera en verdad. Vamos a ir dejándolo aquí, pero hay muchísimo para hablar sobre este tema. Aquí mi idea es cómo vos haces, cómo voy a hacer yo, cómo voy a responder a la oración por la palabra de Dios, cómo voy a responder yo en obediencia a la palabra que Dios me da y en base a eso cómo voy a yo a orar de acuerdo a lo que Dios me está diciendo. La palabra de Dios nos dice que este rey hizo lo bueno delante de Jehová Dios porque no adoró ni al palo ni adoró ni a la piedra, no hizo estatuas, no hizo ídolos mudos, no puso su confianza en otra cosa que no sea el verdadero Dios. Y cuando le llegó la palabra de Dios a este rey, supo qué hacer con la palabra de Dios. Entonces, la primera enseñanza es la palabra de Dios merece mucho tiempo de dedicación a ella. Eso vos lo encontrás en los versículos 14 al 20. La palabra de Dios merece mucho tiempo de dedicación a ella. Nos va a decir la palabra del Señor en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 8 también. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, cuando el etíope estaba leyendo el rollo y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro, la pregunta fue, ¿pero entiendes lo que lee? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, lector decía, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explique? Y él allí le explicó el Evangelio del Señor Jesús. Vos tenés que pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude a entender el Evangelio del Señor Jesús, porque el Espíritu Santo te está diciendo y me está diciendo a mí, pero ¿en verdad estás entendiendo lo que lees? Hay que dedicar tiempo y no tiene que ver con un tiempo físico de 4, 5, 6 horas, mucho tiempo físico, sino que un tiempo concentrado y bien, puede ser una frase, una palabra, un versículo o un capítulo, pero que el Espíritu Santo lo grabe a fuego en tu espíritu y haga que esa palabra entre en tu ser y estés todo el día viviendo por esa palabra específica que Dios te dio, y orar por esa palabra y vivir y masticarla y estar en comunión con esa palabra de Dios y moldear y direccionar toda tu vida a través de esa palabra de Dios y dedicarle mucho tiempo a esa palabra de Dios para que esa palabra bendiga tu Biblia, tu vida. Es un vivir, es un oír en forma espiritual, pues es eso lo que quebranta nuestro corazón. El oír la palabra de Dios, como yo te lo decía recién, en forma espiritual es lo que quebranta tu propio corazón. El versículo 19 de este capítulo 34 nos va a decir la palabra de Dios lo siguiente. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y otra palabra nos va a decir, no rasguen su ropa, no rasguen sus vestidos, rasguen su propio corazón. Dios no quiere ahora que rompamos nuestra ropa en señal de duelo y de dolor y de miserias, porque hemos pecado contra Él, sino que sea un verdadero quebrar, romper y abrir nuestro corazón y volver nuestro corazón a la obediencia de la palabra de Dios. A veces, y Dios nos ha creado para vivir en fiesta espiritual con Él y delante de Él. Dios nos creó para estar en comunión y celebrar siempre fiesta a su nombre, pero debido a que muchas veces no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando Dios manda palabra, en vez de celebrar y en vez de alegrarnos en Dios y hacer fiesta con Dios y de gozar y de orar y de disfrutar un tiempo de bendición con Dios, estamos apenados por las cosas que hemos hecho mal en esta vida. Y la Biblia dice en Nehemías 8:9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas,
que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y la pregunta es: ¿y por qué lloraban? Porque es largo de explicar, pero ellos habían dejado a Dios, y la nación había dejado a Dios y había dejado la palabra de Dios, habían desobedecido a la palabra de Dios, y toda la nación fue destruida, y las murallas de la ciudad de Jerusalén fueron quemadas a fuego, y todo el templo fue destruido, y toda la tierra de ellos fue devastada por causa de la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, comprensión espiritual viene a mi vida cuando viene la palabra de Dios. Jamás va a venir comprensión verdadera de Dios y espiritual sobre tu vida si no es por la palabra de Dios. Es ella la que te va a abrir un verdadero sentido espiritual a tu vida. La misma Biblia te va a dar un foco de luz para que vos ilumines tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, lumbrera mi camino. En tu luz veremos la luz. Y Jesús mismo llegó a decir: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, acá está la primera enseñanza en la palabra de Dios. Busco comprensión espiritual, y esta comprensión espiritual viene a mi vida cuando viene la palabra de Dios, y esa palabra de Dios a mí es la que me hace orar delante de la presencia de Dios en respuesta a esa palabra que Dios me da. También la otra enseñanza que tenemos que ver es que cuando viene una palabra de Dios, busco más dirección en la palabra misma de Dios también. Cuando Dios te da una palabra, seguí buscando más dirección en base a lo que estás aprendiendo de parte de Dios. No te quedes con eso que Dios ya te dijo. Seguí orando, seguí clamando, seguí buscando, seguí cultivándote en la palabra de Dios. Seguí con esa palabra de Dios y pedile más instrucción, más guía, más dirección, que Dios te lo va a dar. Dios no te va a dejar a medio camino, Dios no te va a dejar desamparado, ni te va a dejar perdido. ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Y no te va a mandar respuesta. Él va a guiar paso a paso, porque Él ya lo hizo, ya ha provisto la seguridad de guiarte paso a paso. La misma Biblia dice: me has guiado, me has tomado de la mano, me has conducido en este camino, y después me recibirás arriba en gloria. Así que me has guiado según tu consejo, dice la Biblia. Y Dios va a guiarte siempre por el consejo seguro de la palabra de Dios. Si algo podés confiar con total seguridad, es en la palabra de Dios, que jamás te va a engañar y jamás te va a fallar. La palabra de Dios permanece para siempre, y Dios jamás, jamás, pero jamás con su palabra te va a engañar. No le vas a poder decir nunca a Dios: Señor, seguí lo que vos me guiaste en tu palabra y me has fallado porque me ha salido mal. Hay que buscar la realidad por otro lado, pero no seguramente por la palabra de Dios. Entonces, por esta palabra de Dios, consultá al Señor por tu porvenir. Todo lo que esté al futuro en tu vida, consultárselo a Dios, porque Él va a traer respuesta específica delante de ti sobre lo que va a venir para tu vida. Dice el versículo 34 de este capítulo, dice el versículo 21 de este capítulo 34 también: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Este es el pasado. Nuestros padres en el pasado desobedecieron, no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ahora estamos con la consecuencia en este presente, pero ¿qué del futuro? ¿Qué va a pasar sobre nuestras vidas y sobre nuestra tierra? Consulta al Señor por la tierra tuya, por tu nación, por la ciudad donde vivís. Consultale al Señor. Pedile: Señor, enséñame a interceder, enséñame a pedir, enséñame a rogar por mi ciudad, por mi tierra, por Argentina, por el lugar donde estoy, por mi familia. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios va a darte palabra, te va a enseñar a decir: de esta forma hacelo. Pedirle al Señor que te enseñe cuál es el remedio
que Dios provee. Consultá a Dios cuál es el remedio que Él provee para salir de esta situación en la que vos y yo estamos y el país está. Vos tenés que saber que enfermedad espiritual viene cuando se descuida y no se obedece a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y enfermedad física y toda clase de males viene por descuido de la palabra del Señor. Para considerar en el futuro, dice la palabra de Dios en el versículo 24, he aquí yo traigo mal, le dice Dios a través de esta profetisa al rey, sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Nosotros sabemos que Dios iba a disciplinar al pueblo porque había desobedecido, por cuanto han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová ha dicho así, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. Estas palabras te las voy a leer despacio para que vos las tomes y ahora las vamos a analizar. Tu corazón se conmovió. Después, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová, y te recogeré con tus padres en paz. Serás recogido en el sepulcro de tus padres en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron la respuesta al rey. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña en Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11, decida al justo que le irá bien. Extendé las manos allí en tu casa, como estuve escuchando de el pastor Ávila, extendé las manos allí en tu casa, ahora mismo donde estás, extendé las manos, porque vas a comer, dice la Biblia, al justo le irá bien, porque va a comer de los frutos de las manos. Lo que Dios puso en tus manos está bendecido, extendé tus manos, vas a prosperar en tus manos lo que hagas, porque si sos justo y estás caminando en la justicia de la palabra de Dios, Dios bendice la obra de tus manos y vas a comer en abundancia de eso, de esa provisión abundante que Dios te está dando en esta hora, porque es tuyo, porque Dios te lo ha dado, porque estás obedeciendo a la palabra de Dios y es promesa y es palabra que Dios está soltando sobre tu vida. Al justo que teme a la presencia de Dios le va a ir bien. Al justo que teme la presencia de Dios le va a ir bien. Dice, oíste y te enfocaste con atención. Eso es lo que vos tenés que buscar. Buscar atención y enfocarte en la palabra de Dios. Dice, la palabra cambió, cambia y cambiará tu corazón. Pedile al Señor entonces que la palabra de Dios humille, quebrante y cambie tu corazón. La palabra cambió tu corazón. La palabra de Dios cambia tu corazón y la palabra de Dios cambiará tu corazón. Y orá por esa palabra y orá por el cambio de tu corazón, pero a través de la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra, el Espíritu y la vida, el poder del Espíritu y el poder de la palabra vienen sobre tu vida y te transforman, te cambian la mente, te dan una nueva dirección, vas a caminar diferente, vas a caminar en obediencia a Dios, vas a vivir ya ahora no para el sistema, no vas a vivir para vos, no vas a vivir para el propósito del diablo, vas a vivir para Dios, vas a vivir en dependencia de Dios, vas a vivir para servir a Dios, vas a vivir para prosperar en Dios, vas a vivir para servir a los propósitos de Dios y vas a ser una bendición para tu vida y vas a ser una bendición para todos los que te rodean, porque así ese es el destino que Dios ha puesto sobre aquellos que obedecen a su palabra. Entonces vos tenés que tomar toda esta información del rey Josías y de esta forma orar al Señor, tener un tiempo de oración delante de la presencia del Señor para que Él bendiga tu propia vida delante del Señor. Me abro, dice este rey, me abro para reconocer a Jehová, de acuerdo a la palabra que el Señor me ha dado también. Lo que hizo el rey Josías, también lo hizo Nehemías, te lo voy a estar leyendo, y también lo hizo Daniel, el profeta, te lo voy a estar leyendo ahora. Dice la palabra del Señor, para que nosotros lo leamos en la Biblia,
dice la palabra del Señor de esta forma. Nehemías, en el capítulo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Te lo busco. A ver, acá lo tenemos. Dice capítulo 1 de Nehemías 1, 5 y 6. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible. Ese es el Dios que guarda el pacto, que Dios guarda la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Mirá, de todo lo que estamos hablando está diciendo Nehemías. ¿Te das cuenta? A los que le obedecen y aman a Dios. Mirá todo lo que hace Dios por ellos. Esté ahora tu oído y atento y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora hace delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado, porque ese no fue el destino de Dios para el pueblo ni para Nehemías, y tiene que llegar a reconocer lo que hicieron mal delante de Dios. Y también lo hizo Daniel. Dice la misma Biblia en Daniel capítulo 9, en los versículos 4 al 7, nos dice la palabra de Dios. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, grande, digno de ser temido. Lo mismo que dice Nehemías, parece que se hubieran puesto de acuerdo y están orando en épocas diferentes. Dice entonces, guardas el pacto, la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Viste? Lo mismo está diciendo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Está diciendo lo mismo. Entonces Daniel también. Hay mucho para hablar acá y hay mucho para que podamos ver en la palabra del Señor. Yo te quiero mostrar una figura más, ¿sí? El rey Manasés, y luego vamos a estar cerrando y terminando esta idea de la palabra del Señor. La misma Biblia nos dice, por la palabra de Dios, influencio a otros en la palabra de Dios. Por la palabra de Dios voy a influenciar a otros en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo de, dos ideas más te quiero dejar. Tenemos un ejemplo de un rey que hizo lo malo delante de Jehová y llegó a reconocerse como pecador en la palabra de Dios y Dios le restauró, porque nos dice eso segunda de Crónicas capítulo 33, en los versículos 12 al 16, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. 33, 12 al 16, dice, y allí mientras sufría tal humillación, Manasés le rogó a Dios que lo perdonara, porque era un rey que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios lo disciplinó, y ahí, en ese momento de dolor y angustia, buscó a Dios y se humilló delante de Dios y le pidió que Dios lo perdone, y se humilló tanto delante de Dios y del Dios de sus antepasados. Y Dios lo escuchó su oración y lo perdonó. Además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que su Dios era el Dios verdadero. Después de esto, Manasés construyó una muralla más alta alrededor de la ciudad de David. Esta empezaba al oeste de Gión, pasaba por el arroyo y llegaba al portón del pescado. Dice, Manasés restauró el altar de Dios, presentó ofrendas para pedir perdón y dar gracias a Dios. Finalmente le ordenó a toda la gente de Judá que solamente adorara y sirviera al Dios de Israel. Fíjate, un hombre que vivió lejos y en desobediencia a la palabra de Dios, ahora influencia a otros para vivir para el Dios de Israel. Porque así sos vos, influenciás con tu ejemplo y con tu autoridad, puede mandar que se obedezca a aquel que obedece a la palabra de Dios. Podemos transmitir
de Dios, cuando Dios transmite a nuestras vidas, si estamos obedeciendo a lo que Dios nos transmite a nuestra vida, tenemos el poder y tenemos la autoridad para transmitir a otros lo que Dios nos está dando a nuestras propias vidas, ¿sí? Y marco un camino de obediencia más allá del tiempo, ¿sí? Porque el camino de obediencia a Dios no es para esta tierra, es para toda la eternidad. Acá esta Biblia, esta palabra de Dios nos dice que fue durante todo el tiempo, el pueblo obedeció durante todo el tiempo que vivió Josías, pero nosotros vivimos y obedecemos durante todo el tiempo que vive nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo, y Jesucristo vive para siempre, y nosotros vivimos para siempre con Él. Nuestro Rey no es Josías, nuestro Rey es el Señor Jesucristo y vivimos porque Él vive para siempre y en la eternidad, por siempre. Y entonces obedecemos siempre a los mandatos de la palabra del Señor. Entonces es mi propio ejemplo y compromiso el que anima a otras personas también, ¿sí? Las tres partes de mi ser están comprometidas en obediencia a Dios, espíritu, alma y cuerpo, porque obedeció el rey Josías a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Mi visión es total. Yo no quiero obediencia para mí solo, yo quiero obediencia a Dios de todo mi país, de todo el país obedeciendo a Dios. Nos dice en los versículos 29 y 30 de Segunda de Crónicas en el capítulo 34, ¿sí? Y la misma Biblia nos dice que el rey Josías vivió un camino en Dios y vivió una vida en Dios llena de gracia y llena de la misericordia de Dios. Y es esto lo que te da la palabra de Dios. Yo siempre digo que en estos mensajes y en esta palabra te suscribas, les des like y compartas esta palabra de Dios a aquellos que necesiten de esta palabra de Dios. Y para terminar, te digo, cuando vos obedeces la palabra del Señor, como a Josías, te va a seguir un camino de la gracia de Dios y un camino de la misericordia de Dios. Vos vas a ser guiado y conducido, no por la condenación y no por el sistema del nuevo orden mundial, el sistema de este mundo. Vos vas a vivir una vida guiada por Dios. Vos vas a vivir una vida guiada por la gracia de Dios, por los regalos y los favores inmerecidos, pero que Dios trae sobre tu vida, y vos vas a vivir una vida guiada por la misericordia de Dios. Y por esa misericordia, la misma Biblia dice, no hemos sido consumidos porque nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad, y nuevas son sus misericordias, y Él las renueva sobre tu vida y sobre mi vida todos los días y a cada momento. Así que vamos a orar al Señor para que tomes toda esta palabra de Dios y en base a la palabra que Dios te va dando cada día, la devuelvas a Dios en respuesta de oraciones y ores por la palabra de Dios y esperes que Dios siga respondiendo a tus oraciones. Padre, oramos por tu palabra santa. Yo oro, Señor, que nosotros vivamos ya no para un sistema anti Dios. Nos ponemos en tus manos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y abras nuestro corazón, y nuestro corazón se enternezca, y se humille y se quebrante, y te obedezca a tu palabra santa. Padre, trae palabra de Dios sobre nuestra vida, para que cuando esa palabra venga sobre nosotros, la respondamos en oración, en clamor, en intercesión, en pedir favor y misericordia por otras personas que aún no te conocen y que te necesitan. Padre, nosotros recibimos palabra de Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos dé más instrucción en la palabra de Dios, más luz, más comprensión, y que nosotros podamos, Señor, vivir por esa palabra que tú das sobre nuestras vidas a cada instante y a cada momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana con esta serie más de la palabra del Señor. Tomá la palabra de Dios, orá la palabra de Dios, viví la palabra de Dios, obedecé la palabra de Dios y sé de bendición, transmitiendo a otros la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos en la próxima. Chau.